Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Doctor TV por la pantalla de Canal 13, Televisión Universal. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a programa 340, ya acercándonos a la Navidad en este día miércoles 14 de diciembre. Un día más para que estemos ya nosotros celebrando en familia esta nueva Navidad y estamos también a 2 semanas para poder recibir el año nuevo. Con todos nuestros auspiciadores estaremos más adelante y queremos también darle las muy buenas noches a nuestra anfitriona, la doctora Rosario Ruiz. Doctora, gusto saludarla, ¿cómo está usted? Calvita, buenas noches queridos televidentes, un gusto estar esta noche con ustedes. Como ven, no tenemos al pediatra del Doctor TV, por motivos de fuerza mayor pues él no va a estar, pero igual vamos a hablar de temas pediátricos que ustedes siempre están esperando los días miércoles. Hoy día vamos a hablar de lo que es la diabetes infantil con la doctora María Teresa Salinas, que en algún momento va a estar con nosotros, pero dentro de lo que son los temas pediátricos, pues vamos a hablar primeramente de lo que es el virus papiloma humano, prevención del cáncer de cérvix uterino, que es el número 1, el más frecuente en nuestro medio y que se puede prevenir de un modo sencillo. En nuestras niñas, pues principalmente con vacunas. Una vacuna que al parecer el Ministerio de Salud va a introducir dentro del programa ampliado de inmunizaciones a partir de marzo del siguiente año. Esperemos que sea así. Y bueno, ahí está lo que es la infección por el virus del papiloma humano. Es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, pero de las que menos conocemos porque no produce síntomas. Es la segunda causa de cáncer en mujeres en el mundo, es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres jóvenes, pero en Bolivia es la número 1, como le habíamos dicho. Y no solo en Bolivia, sino en muchos países en desarrollo. Bueno, como les había mencionado, esta es una infección que se transmite por transmisión sexual. Cuanto más precozmente la niña inicie la transmisión sexual, más riesgo de contraer esta infección. La prevalencia, como ven, es alta. Más del 80% de las mujeres sexualmente activas contraen este virus. De estas, el 90% curan espontáneamente, felizmente, pero el resto, el otro 10%, desarrollan el cáncer de cérvix. Es el factor de riesgo en América Latina y el Caribe. Este factor de riesgo llega al 99.7% cuando hay infección por papilomavirus entre los 16 y 18 años. Ahí vemos las estadísticas, pues miren cuán frecuente es en nuestro continente. En América 13.3%, hay otros lugares como África que llega al 18%. ¿Por qué? Porque es un virus que se transmite por vía sexual. Y ahí vemos la prevalencia, una prevalencia que oscila entre el 14% y el 16.6% en América Latina, que llega al 18%, al 14.8% en Bolivia. Ahí vemos la prevalencia que es alta en Europa, en América. Y ahí vemos lo que nos interesa, el mapa de Bolivia. Según un estudio que han realizado el año 2014, tanto el Ministerio de Salud como el CIES, pues vemos que la prevalencia de la infección por el virus papiloma humano es muy alta en Sucre, donde es la prevalencia mayor, llega al 18.1%.
en Santa Cruz 19.6% y en La Paz 14.7%, una prevalencia global en Bolivia del 17.7%. Vemos ahí la clasificación de los tipos de papilomas virus. Hemos dicho el 90% de estos papilomas pues curan espontáneamente. Son los que vemos con un bajo riesgo probable, son las cepas que vemos abajo. Con alto riesgo probable, las cepas que se encuentran en el medio con amarillo, y las que están en rojo arriba, pues son las más prevalentes o con alto riesgo establecido. ¿Alto riesgo de qué? De producir cáncer de cérvix uterino. La mayor prevalencia en nuestro medio, en nuestro país, se ha establecido que son el papiloma virus 16 y el 18. Ahí también vemos otras tablas de prevalencia, pues vemos una frecuencia muy alta en Europa, en Asia, en América del Centro y del Sur, pues llega a una prevalencia del 57%. Más tablas de prevalencia, vemos que la prevalencia mayor es con el virus del papiloma humano 16 y 18. Factores de riesgo asociados con infección con papilomavirus que va a desencadenar cáncer de cérvix en situaciones especiales. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a tener mayor prevalencia de cáncer? La alta paridad, el tabaquismo, la infección por el VIH, coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual, la dieta, el estado hormonal de la mujer o la niña y factores genéticos. Y esta es una tabla muy útil porque vemos cuál es la historia natural cuando uno infecta con el virus del papiloma humano. Si ven a la izquierda de sus pantallas, pues si son serotipos de bajo riesgo, generalmente pueden desarrollar, dependiendo de la inmunidad y las defensas con las que cuenta la mujer, o condiloma acuminado, que son las verruguitas que usualmente se ven en los genitales, o una infección pasajera que va a ir a la regresión y desaparecer en pocos meses. Pero si los serotipos de papilomavirus humano con los que la mujer o la niña se infecta son 16 y 18, que son de alto riesgo, o la infección es pasajera y puede producir estadios leves de cáncer de cérvix, o cuando la infección es persistente, cuando dura más de entre 6 y 8 años, puede provocar cáncer realmente severo, cáncer invasor. Y ahí vemos, ¿no?, qué es lo que sucede. Cuando la infección es persistente por el virus, la infección persistente va a desencadenar displasia o alteración de las células del cuello uterino y finalmente cáncer. Pero ahí lo que ven en esta tabla, lo interesante es que puede desarrollarse esta infección persistente entre 2 y 5 años, provocar las lesiones leves en el cuello uterino de la mujer en 4 a 5 años, pudiendo desencadenar en 9 a 15 años un cáncer ya serio, severo, invasor y de difícil control. Bueno, ahí vemos la relación entre el papilomavirus y el cáncer de cérvix también. Vamos pasando las diapositivas, por favor. Bueno, aquí vemos los diferentes tipos de cáncer que este virus puede desencadenar. Si bien el cáncer cervical, pues, si uno tiene la infección por el virus del papiloma humano, casi el 100% de los pacientes pueden desarrollar cáncer de cérvix. Pero además otros tipos de cáncer, miren la frecuencia. Puede haber cáncer vaginal, en el ano, en la vulva, en el pene, en los varones, en la faringe. ¿Por qué en la faringe y cavidad oral? Como vemos al final, porque este cáncer puede ser desencadenado cuando el virus llega a cavidad oral y faringe en personas que acostumbran tener relaciones sexuales orales. Bueno, ahí vemos datos de mortalidad, de incidencia,
Definitivamente la mortalidad y la incidencia global de infección por el virus del papiloma humano y el desarrollo del cáncer es altísimo. En Bolivia definitivamente es muy alto y es por eso la importancia de detectarlo tempranamente y de tratarlo. Ahí vemos lesiones en la parte superior izquierda de su pantalla, lesiones iniciales, pero vean la lesión en la parte derecha y baja de su pantalla, lesiones realmente graves, muy avanzadas y que lamentablemente ya son muy difíciles de tratar y generalmente desencadenan la muerte de la paciente. Bueno, doctora, una explicación realmente muy importante que nos ha dado para el cuidado de, bueno, de todas las personas, ¿no? Tanto de varones como de mujeres y especialmente los niños por la incidencia, o jóvenes por la incidencia que se está dando por el sexo prematuro que tienen muchos de estos jóvenes. Más que prematuro, se ha convertido en una infección de transmisión sexual, Calvita, y es necesario conocerla. Y lo grave de esto es que es una infección de transmisión sexual que no se puede prevenir utilizando el preservativo o condón. Esa es la peculiaridad de este virus. Igual se lo adquiere, pero lo bueno es precaver. Lo que tenemos que hacer es vacunar a nuestras niñas para prevenir esta infección por el virus del papiloma humano entre los 9 y 11 años. La vacuna consiste en, bueno, antes se aplicaban 3, actualmente 2, con una diferencia de 6 meses entre la primera y segunda, que es la primera parte de la prevención. Y la segunda parte de la prevención, y que es algo muy, muy sencillo de hacer y que las mujeres lamentablemente no acostumbramos a hacer, es el Papa Nicolau. Haciendo el Papa Nicolau una vez por año, podemos detectar las lesiones muy tempranamente y tratar el cáncer y curar definitivamente. Esa es la ventaja de este tipo de infección y de cáncer. Se puede prevenir, se puede detectar tempranamente y si se lo detecta tempranamente, se cura en el 100% de los casos. Doctora, entonces, eso es lo importante, eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Doctora, una inquietud, doctora. ¿La vacuna es gratuita? ¿Se puede encontrar esto en los centros de salud o necesariamente tiene la persona que acudir a un centro particular, doctora? Bueno, lamentablemente es una vacuna que cuesta bastante, Calvita, cuesta bastante dinero. Y como son 2 dosis, pues lamentablemente acceder a esta vacuna, pues solamente aquellas personas que tienen buen ingreso económico. La ventaja es que bueno, me están preguntando aquí cuánto. Más o menos cuánto sería el costo para que por lo menos las personas, las familias puedan ver de alguna manera sacar este dinero. Entre 130 y 140 dólares cada vacuna, cada dosis. Entonces, pero la ventaja ¿cuál es? Que se ha estado insistiendo en que esta vacuna sea incluida lo antes posible dentro del programa ampliado de inmunizaciones. Y al parecer el Ministerio la está incluyendo y se va a desarrollar una campaña probablemente de vacunación a nuestras niñas en las unidades escolares, en los cursos en el 4º y 5º curso del nivel primario. Esperemos a partir del marzo del siguiente año. Entonces estamos anticipándonos a aquello que va a suceder. ¿Por qué? Porque queremos educar a nuestras mujeres, evitar tener temor a una nueva vacuna que puede prevenir el cáncer de cérvix uterino, que es el cáncer número 1 en Bolivia, el cáncer que está generando mortalidad en mujeres muy jóvenes y secundario a la mortalidad en mujeres muy jóvenes, estamos dejando niños muy pequeños huérfanos. Entonces hay un problema social de fondo muy importante y quiero que todos ustedes que han oído hoy día esta introducción recuerden esas imágenes que hemos presentado, la última diapositiva, lo importante que es diagnosticar lesiones tempranas a través de un simple estudio que se llama Papa Nicolau y tratar y curar el 100% de estas lesiones. Lamentablemente, al detectar lesiones como la diapositiva de abajo y derecha que hemos visto, pues la curación ya es un poco difícil y además bastante cara y pueden acceder al tratamiento muy pocas personas. El objetivo de haber hoy día introducido en este tema, porque después vamos a seguir hablando de ello, es primero, si hay campaña de vacunación para este virus, acceder a ella con todas nuestras niñas. Inicialmente va a ser dirigido a niñas. Y segundo, no olvidemos acudir
cada año hacer el Papa Nicolau. Y algo que quiero enfatizar. Antiguamente se decía que el Papa Nicolau lo debía hacer una mujer cada año después de los 40 años de edad. Ahora la edad no interesa. Lo tenemos que hacer ni bien la mujer inicie la actividad sexual. Iniciada la actividad sexual, puede ser a los 12, a los 14, a los 15, a los 20 o a los 30 años, debemos hacer el Papa Nicolau cada año. Ya no tiene que ver con una edad específica, eso quiero ser clara. Ni bien iniciamos la actividad sexual, todas las mujeres debemos hacer un Papa Nicolau cada año de nuestra vida. Y ese es el mensaje de hoy, Calvita. Al tocar doctora, este una recomendación muy saludable, doctora, como siempre nosotros indicando a nuestros televidentes que ante todo queremos que no lleguemos a términos realmente muy malos en cuanto a salud y especialmente con el cáncer uterino. Doctora, ha sido realmente muy importante su explicación. Le invito, doctora, a que nos vayamos, bueno, con nuestros auspiciadores. Siendo las 7:22, queremos, cómo no, agradecer, como siempre, a Microbia SRL, Microbiología Clínica Ambiental y Patología Clínica, ubicados en la calle Cañada Stronger, en la zona de San Pedro, edificio Malco 822, a media cuadra de la Plaza del Estudiante. El teléfono el 249-4024, el celular 725-92-596. Realizamos exámenes de microbiología, urocultivo, coprocultivo, cultivo para hongos, microplasma, ureaplasma, cultivo líquido de lentes de contacto, biología molecular, captura híbrida, prueba de paternidad del ADN, fibrosis quística, patologías como la biopsia gástrica de piel, el Papa Nicolau, Microbia SRL. Y la unidad médica especializada en manejo y tratamiento del dolor prosigue con la campaña Pare de Sufrir del Dolor. Estamos en la calle Litoral 1117, entre Juan de Vargas, edificio Viveros 2, Miraflores, a una cuadra del Puente de las Américas, el 222-7882, el celular 796-85-511 y el 715-45959, está para poder atenderlos de 7 de la noche a 9 de la noche, con un descuento del 50%. Además, nos puede encontrar en el Face como praxisdeldolor.bolivia. Praxis del Dolor. Y hablábamos de la Navidad y la bienvenida al Año Nuevo, y lo hacemos con Panetones Victorias. Y esta vez quiero hablarles del Etiqueta Negra, el panetón Etiqueta Negra, en su empaque de lujo, listo para regalar y compartir con los seres más queridos en la Nochebuena. El Black Label es un combinado de fruta selecta, nueces y pasas negras con un toque delicioso de ron. Además, tiene una receta exquisita, elaborada solo para los más finos paladares. Panetones Victorias. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la segunda parte del programa. Ya les había anticipado, vamos a tocar un tema muy importante. El tema es diabetes infantil. Y para ello tenemos como invitada el día de hoy a la doctora María Teresa Salinas. Es endocrinóloga formada en México. Un gusto, doctora, tenerla nuevamente aquí. Muy buenas noches. Gracias, Charito, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de lo que es diabetes infantil, doctora, o la diabetes en el niño. Muy pocos conocíamos que el niño podía enfermar de diabetes. ¿Por qué los niños tienen diabetes? ¿Es una diabetes diferente a la del adulto? Efectivamente, habíamos hablado en alguna oportunidad de la clasificación de la diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se presenta más en niños, en preadolescentes, y la diabetes tipo 2 es más de los adultos, jóvenes y luego de los mayores. La diabetes tipo 1 está más relacionada con la herencia, con la familia. Entonces, cuando hay familiares con diabetes, abuelitos, tíos, etcétera, puede haber un niño que desarrolle la enfermedad. Está más unida a la autoinmunidad, o sea, la causa, la fisiopatología. De la diabetes tipo 1 difiere un poco de la causa de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Pero
sí se presenta en niños. Lo bueno, entre comillas, es que la diabetes tipo 2 es la que se presenta con más frecuencia. Hay más personas con diabetes tipo 2 que con diabetes tipo 1. Ahora, es muy llamativo. Al ser genética, es decir, ¿estos niños ya nacen diabéticos? ¿Nacen con diabetes, doctora? Estos niños en realidad tienen la predisposición, nacen con la predisposición. En la diabetes tipo 1 hay unas alteraciones en los genes por los que se hereda la predisposición a la presentación de la diabetes. Entonces, directamente diríamos están señalados para presentar diabetes. Es decir, estos niños no requieren tratamiento ni bien nacen, sino en el transcurso de la vida. Actualmente se hacen muchas cosas para prevenir, ¿no? Y la tendencia en la actualidad es con la manipulación de los genes a hacer diagnósticos antes del nacimiento, inclusive quiénes son los niños que están predispuestos a nacer, y ya saben, con la manipulación de los genes se puede hacer que muchas enfermedades crónicas que ahora no tienen tratamiento vayan a controlarse, manipulando en esa forma. Ahora, ¿por qué estos niños nacen con diabetes? Nacen con la predisposición. ¿Son Claro. hijos de personas ya diabéticas, doctora, o personas obesas quizá? No, generalmente son personas con diabetes familiares. No siempre son obesas, porque la obesidad es característica de la diabetes tipo 2, más bien. Otra es la fisiopatología. La obesidad, por el aumento de grasa, nos va a traer un montón de alteraciones en el metabolismo interno. Y eso es lo que nos va a desarrollar la diabetes tipo 2. En cambio, en la diabetes tipo 1, el páncreas de estos niños, no fabrica la suficiente cantidad de insulina. Normalmente sabemos que las glándulas son fabrican hormonas. Y el páncreas, entre otras cosas, fabrica insulina que sirve para utilizar lo que comemos, transformar en energía y llevar al hígado, al cerebro, a los músculos esa energía. Entonces, ese páncreas en estos niños está falladito, como decimos. No trabaja al 100%, trabaja menos. Por lo tanto, la cantidad de insulina circulante que tengan estos niños siempre va a estar disminuida. Y esa es la causa para que suba el azúcar en la sangre y se presente clínicamente la diabetes. Doctora, en el páncreas de los niños hay las células, y no solamente de los niños, de los adultos también están las células beta, que son las que producen la insulina, que van a evitar que uno enferme de diabetes. ¿Por qué estos niños nacen ya con deficiencia de estas células? ¿A qué se debe eso? Porque genéticamente ya hay, digamos, alteraciones que van a predisponer a que este páncreas tenga esta presentación, tenga esta conducta. Las alteraciones son genéticas y están relacionadas con genes, son un poco complicadas, pero ya estos niños tienen esas deficiencias. Entonces, bueno, la edad de presentación es muy diferente. Si el páncreas del niño produce muy poquita insulina, la diabetes se presentará antes. Si todavía produce más o menos insulina, se presentará después. Pero lo importante en esto es, si hay una familia con pacientes diabéticos, a los niños hay que cuidarlos desde el nacimiento. Estos niñitos a veces ya se sabe que que pueden presentar una diabetes porque nacen con sobrepeso, digamos. Exacto. Nacen con 4 kilos, se los conoce como niños macrosómicos, ¿no? De una mamá con diabetes o de una mamá que tiene diabetes gestacional, que no se sabía diabética. Pero estos niñitos pueden nacer con hipoglicemia, la hipoglicemia neonatal. Por eso es que ahora, así como de rutina en muchos países, se toma glicemia al recién nacido, se pide o se toma TSH para ver si no hay una hipofunción tiroidea de entrada ya al recién nacido, del taloncito. Entonces así podemos determinar cómo está ese niño y cuidarlo. Ese niño no tiene que tener sobrepeso, es un niño ya de riesgo. Un niño macrosómico es un niño de riesgo. Ahí tenemos uno. No tenemos que, exacto, ese es un niño macrosómico, o sea, tiene mucho tejido adiposo, crece mucho, pesa mucho, y a veces decimos con orgullo, mi niño ha nacido de 4 kilos. Exacto.
y no siempre es bueno. Ahí ¿no? está, mire la diferencia. Miren la comparación de un recién nacido que con el peso normal y un recién nacido macrosómico. El chiquitito de macrosómico está con exceso de peso. Ese exceso de peso lo ocasiona las alteraciones metabólicas in útero cuando se está produciendo todo el embarazo. Hay mucha producción de hormonas en el primer trimestre, en el segundo trimestre de un embarazo normal, pero de una mamá que tiene el medio interno con una hiperglicemia, ya no es un medio interno normal, ya ese medio interno está alterado. Y esas son las consecuencias del sufrimiento de ese bebé con un medio interno alterado, con una hiperglicemia. Es decir, este niño que hemos visto más grande de lo debido, que nace más grande, ya nace con la predisposición para desarrollar diabetes. Para desarrollar diabetes. Porque, bueno, hay ciertas creencias, socialmente las aceptamos, ¿no es cierto? Quienes trabajamos con las mujeres embarazadas de alto riesgo, por ejemplo, hay la creencia de que los antojos famosos, la mujer con la excusa de que se antoja todo, pues come de todo y sube mucho de peso. Y el embarazo mismo, doctora, predispone a estas mujeres a hacer diabetes del embarazo o diabetes gestacional. Exacto. La diabetes gestacional, no nos olvidemos que es otra cosa de la persona, de la mujer diabética que se embaraza. La mujer diabética, la muchacha con diabetes, con tratamiento, que se embaraza, tiene su control, debe tener un control normal, tiene que estar su diabetes bien controlada. Otra cosa es la muchacha que no sabía nada de enfermedades y que durante el embarazo desarrolla elevaciones del azúcar, de la glicemia. Entonces eso se considera como diabetes gestacional, por la gestación. Puede después del parto desaparecer, sus glicemias altas pueden normalizarse. Puede ser que se tiene que empezar tratamiento durante el parto, ya como una diabetes, ya empezar con un tratamiento. De todas maneras, sabemos que hay límites para el peso durante el embarazo, ¿no es cierto? Que no se deben sobrepasar. Ahora, el problema de esta mujer embarazada que hace diabetes durante el embarazo, que no tenía diabetes antes, pues si no hace control, genera este problema. Niños muy grandes. Y esa es la otra creencia. La mujer se siente muy orgullosa cuando tiene un hijo con más de 4 kilos. Claro. Pero ¿qué sucede con estos niños una vez que nacen, doctora? ¿Qué problemas tienen? Porque supone que están dentro del vientre en un medio muy dulce. Sí, muy dulce. ¿Qué sucede cuando nacen estos bebés? Generalmente estos bebés pueden presentar hipoglicemia al nacer. O sea, les baja demasiado el azúcar porque ya no tienen el azúcar de la mamá. Claro, en el medio interno de la mamá, como hay una hiperglicemia, el páncreas del niño está acostumbrado a fabricar más insulina para controlar esa hiperglicemia. Cuando nacen, la hiperglicemia del medio desaparece, pero la insulina sigue produciéndose en más cantidad y lo que ocasiona es que el niño haga un bajón de su glicemia, porque ya está solito, ya tiene que controlarse solo. Entonces hacen las hipoglicemias neonatales, que son de cuidado, son de riesgo y hay que diagnosticarlas rápidamente. ¿Qué hacemos con ese niño grande en el cual estamos sospechando que va a tener problemas, doctora? ¿Se puede prevenir el que desarrolle diabetes durante los siguientes meses? Sí, puede desarrollar los siguientes meses, los años o cuando el niño es joven, ¿no? Eso sí. Lo que hay que hacer primero es educar a la mamá. Si la mamá presenta alguna alteración, hablarle de la diabetes, hablarle de los riesgos, hablarle de los cuidados que tiene que tener con su bebé. Para empezar, la familia tiene que estar en el peso ideal. No debe haber sobrepeso en esa familia. El niño que nace con 4 kilos tiene que estar en el peso ideal. O sea, comer alimentación saludable, hacer ejercicio. Entonces, en esa forma, y controles frecuentes. Entonces, en esa forma vamos haciéndole el seguimiento a ese niño, lo más que se pueda. Y en el transcurso del tiempo, si se controlan esto, lo que me dice, la dieta, el peso del niño, ¿puede ser que se evite el desarrollo de la diabetes, aún siendo hijo de diabética? Claro, siendo hijo de diabética y habiendo nacido siendo macrosómico. Puede ser que se evite, ya que ese niño no vaya a desarrollar diabetes en su juventud
tal vez en la edad adulta o más adelante. Tal vez, depende siempre de los cuidados que se tengan. O puede ser que sí desarrolle una diabetes. Doctora, ¿qué hay respecto? Hay otro tipo de pacientes, otro tipo de diabetes infantil que ha ido apareciendo últimamente. Ah, sí. Una es con la que los niños nacen, es la diabetes tipo 1, Tipo. es genética, congénita. Sí, Pero ahora, ¿qué sucede con el problema de la obesidad? en los niños. En los niños, exactamente. Efectivamente, antes se hacía una clasificación, pero así bien estricta, ¿no? Diabetes tipo 1, generalmente en los niños. Diabetes tipo 2, generalmente en los mayores o en los adultos. Pero hemos visto que hay niños que pueden presentar una diabetes tipo 2. ¿A qué se refiere? La diabetes tipo 1 es insulino dependiente. Su páncreas no fabrica mucha insulina, hay que ponerle insulina para completar lo que le falta. La diabetes tipo 2 se puede manejar con tabletas, de acuerdo a la tableta que necesite ese paciente con sobrepeso. Entonces, hemos visto niños que están con mucho exagerado sobrepeso para su edad y que desarrollan hiperglicemias, yendo hacia una diabetes tipo 2. Lo mismo hemos visto pacientes que empiezan como diabetes tipo 2, que tienen tratamiento con medicamentos. De pronto el medicamento ya no les sirve y se necesita administrar insulina. Entonces ahora no hay esa división tan estricta que se manifestaba antes. Ya, ahora, porque usualmente, doctora, nosotros sabíamos, o si es que sabíamos de niños con diabetes, sabíamos que esto se trataba con insulina. Y el tratamiento de estos niños es pues sumamente delicado. Personalmente, como madre, lo considero muy delicado. Como médico, porque hemos visto madres batallando con sus niños, porque el control con insulina es sumamente delicado. ¿Cómo se hace el tratamiento? Porque usualmente, es muy raro, pero hemos visto niños que muy pequeños, de 2 años, ya tienen diabetes. Exacto. ¿Cómo se hace el tratamiento y el seguimiento de este tipo de niños, doctora? Estos niños de diabetes tipo 1, mientras más antes desarrollen su diabetes, necesitan administración de inyecciones de insulina. Es el único tratamiento que les sirve. Ahora, hay varios tipos de insulina. En la actualidad tenemos insulinas de larga duración que son muy buenas, que previenen los episodios de hipoglicemia. La característica de la diabetes en el niño, en el preadolescente, adolescente, es que es inestable. Porque, por ejemplo, el adolescente está enfrentándose a cambios hormonales, a cambios de carácter, etcétera, a rebeldías. Entonces, a veces no siguen su tratamiento bien hecho, no siguen su dieta, sobre todo. Y de acuerdo al carácter, también al estrés que tengan, el estrés es muy importante en el control de la diabetes. Entonces, de acuerdo a todo eso, es de difícil control la diabetes tipo 1. No decimos imposible, pero es de difícil control. Los padres son los encargados de saber lo que es la diabetes y el control más que el médico, si es posible. Claro que sí. Doctora, un momento, hay una llamada, por favor. Doctora, sí hemos habilitado el 244-3413 para las consultas. Está don Roberto de Ciudad Satélite, 7:40, doctora. Señor Roberto, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su consulta? Díganos. Mire, yo soy diabético. Lo que quería saber es que, bueno, yo comencé con el diabetes 2. Hace unos 5 meses con insulina. A ver, un momento, señor Roberto Calvita, no la estamos escuchando aquí adentro, por favor. Baje el retorno, don Roberto, baje el retorno de su televisor y un poquito acérquese, por favor, al auricular para poder entenderle Oírlo. un poquito mejor. Ya. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bien. ¿Sabe que yo soy diabético? Lo que yo estaba casi por más de 5 años con diabetes 2. Hace unos 6 meses, porque mi glicemia estaba muy alto, me pusieron insulina, que era para temporalmente. Ahora, ¿tengo que seguir con insulina o es que vuelvo a la diabetes 2? Sin duda. Muy bien, señor Roberto. Bueno, va relacionado con lo que es el tratamiento de la diabetes en el niño. El gran temor, doctora, que tienen las personas. ¿Qué es mejor, utilizar tabletas o utilizar insulina para el tratamiento de la diabetes? Claro, la pregunta de don Roberto es lo que estaba más o menos viene a relación de lo que estábamos hablando.
En la diabetes tipo 2, para controlar la hiperglicemia, cuando sube mucho la glicemia, las tabletas no la van a bajar como se requiere. Puede subir a 300, 400. En ese caso, se tiene que utilizar insulina. Ahora, hay una parte de pacientes que son insulinorequirientes, o sea, que requieren insulina mientras dure su hiperglicemia. Y luego vuelven a tabletas. Su cuerpo tampoco está produciendo insulina. Exacto, y porque ha subido mucho su glicemia. Pero hay una parte de los diabéticos tipo 2 que cuando sube la glucosa, a pesar de que hacen dieta, ejercicio, son pacientes obedientes, etcétera, sube y sube su glucosa, quiere decir que están yendo a cambiar de tratamiento hacia la insulina. Entonces, si le han dado insulina para controlar la subida de su glucosa, seguramente cuando baje la insulina o cuando bajó la insulina, le han debido decir que puede seguir con tabletas o que tiene que seguir con insulina. Eso le va a decir su médico, el que lo está tratando. Sin embargo, hay que aclarar, ahorita hay que aprovechar el tema, doctora. Hay una creencia, un mito también, que la gente tiene temor a la insulina porque cree que uno empieza el tratamiento con tabletas y cuando llega la insulina es que ya está en la fase terminal de su enfermedad y puede morir. Es un mito que existe y hay que aclararles que ¿es cierto o no es cierto, doctora? La insulina es natural. Todos producimos, nuestros páncreas fabrican insulina. Por lo tanto, la insulina no puede ser mala. Lo que pasa en la diabetes es que la insulina es menos de lo que se necesita. Se fabrica menos de lo que se necesita. Entonces, lo que hace falta se pone en inyección. Eso no quiere decir que lo último ya que está ya muy mal la persona cuando va a la insulina. La insulina se administra cuando el cuerpo la necesita, cuando requiere insulina. Para nada mala, no es ajena. Claro que sí. Hay una llamada más. Así es, doctorita, tenemos a propósito a doña Rosario de la zona 16 de Julio el Alto que quiere hacer consulta a nuestra especialista. Señora Rosario, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, doctorita. ¿Cuál es su consulta? Díganos. ¿Sabe que yo tenía mi bebé? Ha nacido con sobrepeso, ha nacido con 4,300. ¿Cómo puedo saber si tiene diabetes o no? ¿Usted ha tenido problemas de diabetes durante el embarazo? Yo no, pero mi madre sí. Ya, pero usted, su embarazo ha sido normal. Sí, he tenido el parto con cesárea. ¿Usted cuánto pesa? Díganos. 72 kilos más o menos. 72. ¿Y su talla? Es 1,52. Muy bien. 72 kilos, 1,52. Y el bebé ha nacido con sobrepeso. La señora está con sobrepeso, lo que significa más el antecedente de la mamá con diabetes, que puede desarrollar una diabetes usted en X tiempo o no, pero hay ese riesgo. Y por eso durante el embarazo es posible que a usted le haya subido el azúcar en la sangre, que haya tenido hiperglicemias que rápidamente bajaban, por eso no se detectaban muy bien. Y eso ha condicionado que el niño sea un niño al nacer de 4,3 kilos. Lo que ella quiere ¿Qué es es lo que hay que hacer? Exacto. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, usted tiene que bajar de peso. Tiene que llegar a su peso ideal. Si mide 1,50, alrededor de 55 máximo de peso. Segundo lugar, criar al niño con alimentación saludable en el peso que le corresponda. El niño no puede darse el lujo, como decimos, de tener sobrepeso porque si no se corrige eso, usted y el niño pueden desarrollar una diabetes en X tiempo. O sea, lo importante es, también ahí hay que remarcar un tema, doctora. Usualmente la mamá tiene que bajar de peso, pero hay que darle dieta al niño, no hay que darle. Yo creo que definitivamente lo que hay que conceptualizar es que tenemos que hacer una alimentación sana, no es una dieta como tal, sino hacer una alimentación sana para toda la familia. Exacto. Al hablar de alimentación saludable, estamos hablando de la alimentación que el organismo requiere para sobrevivir bien. No requiere exceso de alimento, porque el cuerpo cuando hay exceso de comida lo transforma en grasa y se lo guarda para tiempos difíciles. Pero ese exceso de grasa es lo que nos va a poner en riesgo de desarrollar una diabetes después. Entonces, si en una familia hay una persona con sobrepeso, quiere decir que los hábitos de la familia no son saludables. El niño, para que no aumente de peso, tiene que comer saludable, pero
No puede estar una persona en una esquina de la mesa comiendo saludable y el resto comiendo mal. Y algo indispensable, vamos a añadir antes de un pequeño corte al que vamos a ir, no tomemos bebidas gaseosas. Ay, sí. Para los niños ni para los adultos, doctora. Ni para los adultos. Lo malo que criamos a veces mal a los niños. Desde bien pequeñitos, a ver un poquito de Coca-Cola, ya le estamos haciendo probar la Coca-Cola, ¿no es cierto? Y no es para hablar de Coca-Cola, una gaseosa, cualquier gaseosa. Le estamos dando a probar un chocolate, un dulce, el niño no requiere esas cosas. Entonces, hay que cuidarle su alimentación. En lugar de gaseosas, agua. Se necesita agua, el cuerpo necesita agua, agua solamente. Además, recordemos que los hombres somos de costumbres. Si nos acostumbramos a tomar desde muy pequeños agua y evitar el estar saboreando bebidas gaseosas, seguro nos acostumbramos todo a ello desde muy pequeños y educamos del mismo modo a nuestros hijos y a nuestros nietos y así sucesivamente. Eso es lo que hay que hacer. Nos vamos a un pequeño corte y luego seguimos hablando de diabetes en el niño. 7:47, el Doctor TV, corte. La masa, las frutas, un trozo entero o con chips de chocolate. No importa, al final la Navidad es compartir amor con los que más quieres. Y nada mejor que Panetones Victorias. Panetones Victorias, qué rica es la Navidad. Ah, y no te olvides, vienen con sorpresas. Retornamos ya en la última parte, 7:49, doctora Rosario Ruiz. Muy importante, tenemos acá una persona, un colaborador nuestro que tiene una niña con sobrepeso. Entonces la recomendación es mucha agua, poca gaseosa y alimentación sana. No poca ¿Esto qué quiere gaseosa. decir, doctora? Verduras, ¿verdad? Cero Bajar gaseosas, grasas. Calvita, cero gaseosas Cero en gaseosas. los niños, cero Agua. gaseosas, agua o jugos naturales. Y de eso queremos hablar. Vamos a completar, Calvita, el tema. ¿Cómo podemos prevenir, doctora, la diabetes tipo 2 o la diabetes secundaria, obesidad en nuestros niños? ¿Qué Efectivamente. Últimamente, hará una década más o menos, ha habido así como una explosión en el mundo de sobrepeso, porque se ha adquirido malas costumbres de alimentación, menos ejercicio, la vida sedentaria es muy codiciada, nos tienta mucho no hacer ejercicio. Y por otro lado, factores de riesgo como el cigarrillo, la bebida en niñas, en jovencitas, en mujeres, en muchachos, etc. Entonces estamos reuniendo varios factores de riesgo para enfermarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez, en medicina siempre es así, viene un paciente con dolencia, investigamos qué puede ser, hacemos un diagnóstico. Ese diagnóstico, investigamos la causa y recién vamos a corregir al tratamiento. Entonces, en este caso es lo mismo. Ya hemos visto, mundialmente se ha conocido que la comida que se está comiendo en la actualidad no es saludable. Es la comida y chatarra. Eso, la comida chatarra, entre otras cosas. Y eso es lo que nos está dando sobrepeso. El sobrepeso, como hemos dicho, acumula grasa, la grasa no la deja actuar a la insulina, la encierra así. Entonces, como si hubiera menos insulina en el cuerpo. Y esa poca insulina no va a alcanzar para utilizar el azúcar que comemos. No solo azúcar, sino todos los carbohidratos,
lo que se transforma en dulce dentro del cuerpo. Entonces eso es lo que tenemos que corregir. Lo principal es corregir un defecto. Está en nuestras manos, podemos hacerlo. Y el futuro es saludable para las personas. Entonces, para evitar diabetes tipo 2 en niños que se está dando, hay que evitar el sobrepeso en niños que se está convirtiendo en un problema de salud pública mundial. Y es como decía Calvita, ¿qué hacemos? Consumir agua en lugar de bebidas gaseosas o jugos naturales, consumo de verduras, consumir siempre un poco de ensalada, combinar muy bien los colores en nuestras comidas, pero en base a ensaladas. Y hablando de niños, siempre una carne, doctora. Claro. Una carne, pero libre de grasa. Evitar alimentos rebozados, que son típicos en nosotros, doctora. El rebozado de una carne o de un pescado, qué sé yo. ¿Qué característica tiene? Mucha harina. Está rebozado en harina o en pan. ¿Qué absorbe esta harina al freírlo? Mucho aceite. Entonces, una combinación de carne más aceite y carbohidrato. Completamente errado. Nada que ver. Para una buena dieta debemos evitar esas cosas. Debemos intentar comer alimentos hechos a la plancha. Combinar nuestros colores, hemos dicho mucha ensalada, mucha agua o jugos naturales y frutas y cereales. Esa es la base. Doctorita, esto por favor para aclarar, los jugos naturales, sin azúcar, doctora, también. Sin azúcar. Hablando de los niños, doctora, ¿se les retira el azúcar? El azúcar es una costumbre que hemos adquirido, porque normalmente en la naturaleza no hay azúcar. Pero sí tenemos alimentos dulces que los reemplazan, ¿no es cierto? Que nos van a completar la alimentación. Por lo tanto, cuando una persona dice imposible que deje de consumir azúcar, no es cierto. Sí se puede porque no es natural. Por lo tanto, se retira el azúcar. Tenemos las frutas, tenemos los jugos, tenemos la miel en niños, hay varias mieles, alguna vez se puede poner un poquito, normalmente no en niños con diabetes. Entonces es una alimentación saludable. Para no pensar mucho en alimentación, porque a veces, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Qué cosa voy a cocinar? Acuérdense de una cosa que siempre yo digo. Un plato saludable es aquel que tiene todos los colores. ¿Y qué cosa da los colores a la alimentación? Las verduras. Claro, y hay que variar, una carne roja un día, una carne blanca otro día, pesca, variando, no lo mismo. Bueno, doctora, en el pequeño receso que hemos tenido ya nos ha escrito usted un mensaje, quisiera que nos lo lea, por favor. Bueno, la verdad que me han sorprendido, pero vamos a ver. Yo deseo para este año, para todos los bolivianos y para todo el mundo en realidad, mucha salud, pero para eso tenemos que trabajar, paz, que es lo que nos hace falta, pedirle a Dios, por favor, que nos ayude a tener mucha paz, tranquilidad y sobre todo mucho amor entre todos. Cuando se tiene mucho amor, verdaderamente se hace a un lado el egoísmo, la envidia, todas esas cosas que nos hacen ponernos con estrés, que nos hacen pelear unos con otros. Hay que tener buena voluntad para ser buenas personas, para tener alegría. Y una cosa importante, estaba leyendo yo unos artículos, ¿cuál es la hormona de la felicidad? Hay la hormona de la felicidad, las endorfinas. Y hacer ejercicio, caminar, trotar, hacer ejercicio, hace que se produzcan más endorfinas. Por lo tanto, las personas que tienen mucha actividad física van a estar más tranquilas, van a estar más felices, que es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Muchas gracias por sus deseos, doctora. Ha sido un gusto estar con nosotros. Calvita, tenemos algunos anuncios que dar. Bueno, agradeciendo como siempre a Microbia, Praxis del Dolor, Panetones Victoria. Nos vamos hasta el próximo programa. Doctora, Buenas noches. Buenas noches, un gusto haber estado con ustedes.